El cielo anaranjado de Titán se extendía sobre nosotros como un manto tóxico, mientras la débil luz de Saturno atravesaba la densa atmósfera, creando un crepúsculo eterno. Era nuestro 15º día en la superficie de esta luna alienígena, y algo no encajaba en los datos que habíamos recibido de la NASA. Capitana Rivera debería ver esto. La voz de Chen sonaba tensa a través del comunicador de mi traje presurizado. Me giré para ver a nuestro geólogo señalando hacia una formación rocosa que definitivamente no aparecía en ninguno de nuestros mapas preliminares. La misión Titán IV había sido presentada como un simple estudio geológico y atmosférico, una continuación de las misiones anteriores. Éramos un equipo de 5. Yo, Elena Rivera, capitana de la misión; David Chen, geólogo; Sarah O'Connor, astrobióloga; Manuel Santos, ingeniero de sistemas; y Yuki Tanaka, especialista en comunicaciones. Todos veteranos en misiones espaciales, todos cuidadosamente seleccionados para este proyecto rutinario. La formación que Chen había descubierto se alzaba como una serie de estructuras geométricas demasiado regulares para ser naturales. Mientras nos acercábamos, el sol débil de Saturno proyectaba sombras que parecían bailar sobre las superficies pulidas. Mi corazón se aceleró dentro del traje presurizado. Esto no era una formación natural. ¿Están recibiendo esto en la base?, pregunté a través del comunicador. Solo estática, respondió. Yuki intentó ajustar la señal, pero era inútil. Estábamos experimentando otra de las frecuentes interferencias que habían estado plagando nuestras comunicaciones desde el aterrizaje. Elena, Sarah se acercó, su voz temblaba ligeramente. Esto desafía todo lo que sabemos sobre Titán. Estas estructuras parecen artificiales, y por el nivel de erosión, han estado aquí durante miles de años como mínimo, completó Chen, pasando su escáner por las superficies. Los patrones de erosión sugieren que estas estructuras son anteriores a cualquier exploración humana de Saturno. Muy anteriores. Manuel se adelantó con su equipo de análisis estructural. La composición es desconcertante. No coincide con ningún material conocido en nuestra base de datos, y hay algo más. Se detuvo frente a lo que parecía ser una entrada. Hay marcas aquí. No son aleatorias. Me acerqué para examinar lo que Manuel había encontrado. En la superficie metálica, parcialmente cubierta por la arena anaranjada de Titán, había símbolos grabados. Secuencias de líneas y círculos que formaban patrones complejos. No eran simples marcas de erosión, eran escritura. ¿Por qué la NASA no nos advirtió sobre esto?, murmuró Sarah, más para sí misma que para nosotros. La respuesta era inquietante, o la NASA no lo sabía, lo cual era preocupante dado su extensivo mapeo de Titán, o lo sabían y deliberadamente nos lo habían ocultado. Ninguna de las dos opciones me gustaba. Equipo, mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Vamos a documentar todo esto metódicamente. Manuel, quiero un análisis completo de la estructura. Sarah, toma muestras de cualquier residuo orgánico que puedas encontrar. Chen mapea el área y busca más estructuras similares. Yuki, sigue intentando establecer contacto con la base. Mientras el equipo se dispersaba para cumplir sus tareas, me quedé mirando los símbolos. Había algo en ellos que me inquietaba profundamente. No era solo su existencia, que ya era suficientemente perturbadora, sino algo en su diseño. Parecían advertencias. El sol de Saturno comenzaba su lento descenso en el horizonte de Titán, proyectando sombras cada vez más largas sobre las estructuras. En unas horas sería noche, aunque en Titán eso significaba un crepúsculo más profundo que nunca alcanzaba la oscuridad total. Capitana, la voz de Sarah interrumpió mis pensamientos. He encontrado algo en una de las cámaras interiores. Necesita verlo inmediatamente. Mientras me dirigía hacia su posición, una ráfaga de estática llenó mi comunicador, y por un momento creí escuchar algo más entre el ruido. Un susurro, una melodía, un patrón que no parecía aleatorio. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al estrés y al aislamiento espacial. No sabía entonces que ese susurro sería solo el principio. No sabía que lo que Sarah había encontrado cambiaría para siempre nuestra comprensión
no solo de Titán, sino de nuestro lugar en el universo. Y definitivamente no sabía que la NASA había tenido muy buenas razones para mantener en secreto lo que realmente acechaba en las profundidades de esta luna alienígena. Seguí a Sara a través de un estrecho corredor que se adentraba en la estructura. Nuestras linternas proyectaban haces de luz que bailaban sobre las paredes metálicas, revelando más de aquellos inquietantes símbolos. A medida que avanzábamos, la temperatura en nuestros trajes marcaba un descenso gradual, algo inusual, considerando que deberíamos estar más protegidos del frío exterior. «Está más adelante», susurró Sara, aunque no había necesidad de susurrar dentro de nuestros trajes presurizados. Quizás era un reflejo instintivo, una respuesta humana primitiva ante lo desconocido. La cámara que Sara había descubierto era considerablemente más grande que el corredor. Nuestras luces apenas alcanzaban a iluminar el techo abovedado, pero lo que captó mi atención inmediata fue la pared del fondo. Un mural completo de aquellos símbolos, organizados en lo que parecían ser secuencias narrativas. «Elena», Sara señaló hacia una sección específica del mural. «Estos símbolos son diferentes. Mira esto». Me acerqué para examinar el área que indicaba. Los símbolos aquí parecían más urgentes, más caóticos que los ordenados patrones del corredor. Y había algo más, ilustraciones, figuras que parecían representar el cielo de Titán, pero con algo descendiendo de él. «He estado fotografiando y analizando los símbolos», continuó Sara, su voz profesional contrastando con el temblor de sus manos mientras manipulaba su tablet. «Hay patrones reconocibles, secuencias que se repiten. Creo que podríamos estar ante un sistema de escritura». Un crujido metálico resonó en algún lugar profundo de la estructura, haciendo que ambas nos sobresaltáramos. La estática llenó nuevamente nuestros comunicadores, pero esta vez el patrón en el ruido era inconfundible. Pulsos rítmicos, casi como un código. «Capitana, Sara», la voz de Chen interrumpió la estática. «Tienen que ver esto. Encontramos una especie de cámara central, y hay algo aquí que desafía toda lógica». Mientras nos dirigíamos hacia la posición de Chen, noté que la temperatura continuaba descendiendo. Los sensores de nuestros trajes también registraban fluctuaciones electromagnéticas cada vez más intensas. La cámara central era una sala circular masiva, con lo que parecían ser paneles de control alienígenas dispuestos en círculos concéntricos alrededor de un pilar central. Manuel ya estaba allí, trabajando en uno de los paneles con sus instrumentos. «Es imposible», murmuró Manuel sin levantar la vista de su trabajo. «Estos sistemas están activos. Después de todo este tiempo, siguen funcionando». «¿Qué quieres decir con activos?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. «Hay energía fluyendo a través de estos circuitos, si podemos llamarlos así», respondió. «Es como si el lugar estuviera despertando». Yuki, que había estado monitoreando las comunicaciones desde la entrada de la estructura, entró corriendo en la cámara. «Capitana, las interferencias tienen un patrón, no son aleatorias. Es como si algo estuviera intentando...». Un zumbido grave comenzó a emanar del pilar central, interrumpiendo a Yuki. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una tenue luz azulada, y la temperatura cayó varios grados más. «Elena», la voz de Sara temblaba ahora sin disimulo. «Los símbolos en el mural, creo que eran una advertencia. Mira esto». Proyectó una secuencia de imágenes en su tablet. Esta secuencia se repite en varios lugares. Muestra algo llegando desde el espacio, algo que usaba estas estructuras, pero no son los constructores originales, son otra cosa. El zumbido se intensificó, y con él la luz de los símbolos. Los patrones en la estática de nuestros comunicadores se volvieron más claros, casi como voces distantes susurrando en un idioma incomprensible. «Deberíamos irnos», sugirió Chen retrocediendo hacia la entrada. «Algo no está bien aquí». Pero antes de que pudiéramos movernos, los paneles de control comenzaron a activarse uno tras otro, como una cascada de luces alienígenas. El pilar central emitió un pulso de energía que hizo que nuestros instrumentos enloquecieran.
Y entonces lo vimos. En la superficie del pilar, nuevos símbolos comenzaron a formarse, escribiéndose solos en la superficie metálica. No eran como los antiguos. Estos eran diferentes, más orgánicos, más vivos. «Dios mío», susurró Manuel, «no son solo símbolos, es un mensaje». La temperatura continuó descendiendo y la luz azulada se intensificó hasta volver casi dolorosa la visión directa. En nuestros comunicadores, los susurros se volvieron más claros, más insistentes, como si intentaran formar palabras que nuestras mentes no estaban diseñadas para comprender. Y entonces, en medio de la cacofonía de susurros y zumbidos, una única palabra en español, clara como el cristal, resonó en nuestros comunicadores. «Vienen». Las siguientes horas se transformaron en una pesadilla de actividad frenética. Mientras Manuel y Chen intentaban descifrar los sistemas alienígenas, Sara y yo nos concentramos en documentar los nuevos símbolos que aparecían constantemente en el pilar central. Yuki permanecía en contacto constante con nuestra base en la superficie, aunque las comunicaciones seguían deteriorándose. «Las secuencias tienen un patrón», explicó Sara, sus ojos fijos en la tablet donde comparaba los antiguos símbolos con los nuevos. «Los antiguos son como un manual de instrucciones, pero los nuevos son más como un registro de eventos. Están contando una historia». Un nuevo pulso de energía recorrió la estructura, haciendo que las luces parpadearan. La temperatura, que ya era baja, descendió aún más, creando una fina capa de hielo en el exterior de nuestros visores. «Elena», llamó Manuel desde uno de los paneles, «creo que esto es algún tipo de sistema de monitoreo. Está registrando algo en la atmósfera de Titán». Me acerqué a su posición, observando las pantallas alienígenas que mostraban patrones de energía en constante cambio. «¿Puedes determinar qué está monitoreando específicamente?» «No exactamente, pero...» Manuel se interrumpió cuando una nueva serie de símbolos comenzó a formarse en el panel frente a él. «Esto es nuevo. ¿Está respondiendo a nuestra presencia?» La estática en nuestros comunicadores se transformó en un zumbido rítmico, casi musical. Por un momento, me recordó a las antiguas cintas de ballenas jorobadas que solía escuchar en la Tierra, pero había algo más en estos sonidos, algo que hacía que cada vello de mi cuerpo se erizara. «Capitana», la voz de Yuki sonaba tensa, «estoy detectando anomalías magnéticas masivas en la atmósfera superior». Es como si algo estuviera... Un estruendo ensordecedor interrumpió sus palabras, haciendo vibrar toda la estructura. Las luces alienígenas parpadearon violentamente, y nuevos símbolos comenzaron a aparecer en todas las superficies, formándose a una velocidad vertiginosa. «Los estoy perdiendo». La voz de Yuki se quebró entre la estática. «Hay algo bloqueando todas las frecuencias». Es como si... El silencio que siguió fue absoluto. Nuestros comunicadores, nuestros instrumentos, todo quedó en silencio. Solo el suave zumbido de los sistemas alienígenas persistía, ahora acompañado por un sonido nuevo, un pulso rítmico que parecía provenir de las mismas paredes. «Sara», llamé intentando mantener la calma, «¿qué dicen los nuevos símbolos?» Su rostro, visible a través del visor de su traje, había perdido todo color. «Es una secuencia que se repite, habla de ciclos, de visitantes que vienen del vacío entre las estrellas». Y se detuvo, sus manos temblando mientras deslizaba la pantalla de su tablet. «Elena, creo que esto no es una base de investigación, es una estación de cuarentena». Chen, que había estado inusualmente silencioso, señaló hacia el techo de la cámara. «Miren». A través de los paneles transparentes del techo, el cielo anaranjado de Titán había adquirido un tono más oscuro, casi púrpura. Y en ese cielo alienígena, patrones de luz comenzaron a formarse, como una aurora boreal pero con movimientos demasiado regulares para ser naturales. «Los constructores», continuó Sara, su voz apenas un susurro, «no abandonaron este lugar, lo sellaron, lo convirtieron en una prisión». El pulso rítmico se intensificó, y con él los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una intensidad cegadora. En los paneles de control, secuencias de datos alienígenas corrían a velocidades imposibles.
¿Una prisión para qué?, preguntó Manuel, aunque por su tono era evidente que temía la respuesta. Antes de que Sara pudiera responder, una vibración profunda sacudió la estructura, diferente a cualquier cosa que hubiéramos sentido antes. No venía del exterior, sino de debajo de nosotros, de las profundidades de Titán. Los símbolos en el pilar central comenzaron a cambiar nuevamente, pero esta vez era diferente. No se estaban formando nuevos, los antiguos estaban moviéndose, retorciéndose como si estuvieran vivos. Y entonces, a través de nuestros comunicadores muertos, una voz que no era voz, un sonido que no era sonido, comenzó a filtrarse. Era como escuchar un pensamiento ajeno, una conciencia tan vasta y antigua que amenazaba con hacer pedazos nuestra comprensión de la realidad. En las paredes, los símbolos continuaban su danza macabra, y Sara, con voz temblorosa, comenzó a traducir. El ciclo comienza de nuevo. El tiempo comenzó a comportarse de manera extraña dentro de la estructura. Los relojes de nuestros trajes mostraban diferentes horas, como si cada uno de nosotros estuviera experimentando su propio flujo temporal. La gravedad también parecía fluctuar, creando momentos de desorientación que nos hacían dudar de qué dirección era arriba y cuál abajo. Los sistemas están entrando en algún tipo de secuencia, informó Manuel, sus dedos moviéndose frenéticamente sobre su tablet. Es como si toda la estructura se estuviera reconfigurando. Las paredes comenzaron a vibrar con un pulso rítmico que resonaba en nuestros huesos, incluso a través de los trajes presurizados. Los símbolos luminosos se movían ahora como corrientes de agua fluorescente, formando patrones que desafiaban la geometría euclidiana. Sara, mi voz sonaba distante incluso para mí misma, necesito que me digas exactamente qué dice ese mensaje sobre el ciclo. Sara se acercó al pilar central, donde los símbolos continuaban su danza antinatural. Es complicado. Habla de visitantes que vienen en ciclos precisos, atraídos por algo en las profundidades de Titán. Los constructores construyeron esto como una trampa, no como una prisión convencional. Un nuevo pulso de energía recorrió la estructura, más intenso que los anteriores. En los paneles de control, las secuencias de datos se aceleraron hasta convertirse en torrentes de luz. «Elena», la voz de Chen sonaba alterada. «Los instrumentos están detectando una distorsión masiva en el espacio-tiempo alrededor de la estructura. Es como si...» Sus palabras fueron interrumpidas por un fenómeno imposible. Por un momento, todos vimos múltiples versiones de nosotros mismos, como ecos visuales que se movían con un ligero retraso respecto a nuestras acciones. Era como si el tiempo se estuviera fragmentando alrededor de nosotros. Los constructores, continuó Sara, su voz temblando, dejaron registros de algo que encontraron aquí, algo que no pudieron comprender ni controlar. No lo encerraron, lo contuvieron en un bucle temporal. Las luces comenzaron a parpadear en secuencias imposibles, proyectando sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz visible. En las paredes, nuevos símbolos emergían, pero estos eran diferentes, orgánicos, fluidos, como si estuvieran siendo escritos por algo vivo. «Manuel», llamé, intentando mantener la calma, «necesito saber si podemos...» Me interrumpí al notar algo perturbador. Manuel estaba de pie frente a uno de los paneles, completamente inmóvil. No inmóvil, moviéndose en cámara lenta, como si estuviera atrapado en un momento que se estiraba indefinidamente. «No lo toquen», advirtió Sara, retrocediendo. «El campo temporal alrededor de él está distorsionado. Si interferimos...» Chen dio un paso hacia Manuel, pero se detuvo en seco. A través de su visor, podíamos ver sus ojos fijos en algo detrás de nosotros, algo que reflejaba un horror indescriptible. Me giré lentamente, siguiendo su mirada. En el centro de la cámara, el aire mismo parecía estar plegándose sobre sí mismo, creando patrones geométricos imposibles. Y en el centro de esa distorsión, algo comenzaba a manifestarse. No era una forma física en el sentido convencional. Era más bien como un vacío con conciencia, una ausencia que pensaba. Los símbolos en las paredes reaccionaron a su presencia,
fluyendo hacia la distorsión como si fueran atraídos por ella. «Es un ancla», susurró Sara, su voz cargada de comprensión horrorizada. «Esta estructura no es una prisión, es un ancla que mantiene algo atado a nuestro universo. Y acaba de despertar». La distorsión se expandió, enviando ondas de energía que hacían fluctuar la realidad a su alrededor. Manuel seguía atrapado en su burbuja temporal, y ahora podíamos ver otras distorsiones similares formándose por toda la cámara. «Los símbolos», continuó Sara, retrocediendo hacia la entrada, «no son solo un registro o una advertencia, son parte del mecanismo de contención. Cada vez que esto despierta, los símbolos lo mantienen anclado aquí, evitando que se expanda más allá de Titán». Un sonido imposible llenó la cámara, como el grito de un universo agonizante. Los símbolos en las paredes comenzaron a cambiar más rápidamente, como si respondieran a algún comando invisible. Pero algo es diferente esta vez. La voz de Sara apenas era audible sobre el caos creciente. «Nuestra presencia, hemos alterado el ciclo. El sistema de contención está...». No necesitó terminar la frase. Frente a nosotros, la realidad continuaba desgarrándose, revelando glimpses de algo que ninguna mente humana estaba diseñada para comprender. Y en nuestros comunicadores, aquella voz que no era voz comenzó a susurrar nuevamente. Pero esta vez las palabras eran claras, aunque imposibles. Por fin, libres. La realidad se fragmentaba a nuestro alrededor como un espejo agrietándose en cámara lenta. Las burbujas temporales se expandían, creando bolsas de tiempo distorsionado, donde los movimientos se volvían imposibles o se aceleraban hasta convertirse en manchas borrosas. «Necesitamos reactivar el sistema de contención». La voz de Sara sonaba distante y cercana al mismo tiempo, un efecto de las distorsiones temporales que plagaban la cámara. «Los símbolos son más que escritura, son un código». Chen logró llegar hasta uno de los paneles de control que aún funcionaban normalmente. «Los sensores están enloqueciendo. La atmósfera de Titán está cambiando su composición molecular». A través de los paneles transparentes del techo, el cielo había adquirido un color imposible, un tono que nuestros cerebros no podían procesar adecuadamente. Las luces danzantes se habían transformado en geometrías fractales que se expandían infinitamente. «Sara», luché por mantener mi voz estable, «¿cómo activamos el sistema de contención?» Sara se movía entre los paneles, sus ojos alternando entre su tablet y los símbolos cambiantes. Los constructores dejaron un protocolo, una secuencia de activación. «Pero necesitamos...». Se detuvo, sus ojos se abrieron con comprensión repentina. «Elena, necesitamos sincronizar los campos temporales». La distorsión central pulsaba ahora como un corazón cósmico, cada latido enviando ondas de realidad distorsionada a través de la cámara. Manuel seguía atrapado en su burbuja temporal, su figura ahora multiplicada en docenas de versiones superpuestas, cada una moviéndose a diferentes velocidades. «Los paneles», continuó Sara, señalando hacia las consolas alienígenas, «están diseñados para trabajar en sincronía. Las distorsiones temporales son parte del sistema de contención, pero tienen que estar coordinadas». Un nuevo pulso de energía sacudió la estructura, y por un momento todos experimentamos una visión compartida, glimpses de otros mundos, otras realidades, todos conectados por la presencia de aquella entidad incomprensible. En cada uno de estos mundos, estructuras similares a la nuestra se alzaban como centinelas silenciosos. «Chen», llamé, notando que los símbolos en su panel comenzaban a alinearse con un patrón reconocible. «Mantén ese patrón. Sara, ¿qué más necesitamos?» «3 puntos de sincronización», respondió Sara, sus dedos volando sobre su tablet mientras traducía secuencias de símbolos. «Necesitamos estabilizar 3 puntos del campo temporal para recrear el patrón de contención original». La voz que no era voz resonaba ahora constantemente en nuestros comunicadores, un canto alienígena que amenazaba con destruir nuestra comprensión de la realidad misma. Cada palabra era como un martillo, golpeando los cimientos de nuestra cordura. «El primer punto está establecido», informó Chen, su voz tensa por la concentración, «pero está
resistiéndose. Las burbujas temporales comenzaron a confluir, creando patrones más complejos. En algunas áreas de la cámara podíamos ver eventos que aún no habían sucedido. En otros momentos del pasado se repetían en bucles infinitos. Segundo punto sincronizado. La voz de Sara apenas era audible sobre el caos creciente. «Elena, necesitamos el tercero, el panel central». Me moví hacia el panel central, luchando contra las distorsiones que amenazaban con atraparme en mi propio bolsillo temporal. Los símbolos en la superficie del panel parecían retorcerse bajo mi mirada, como si estuvieran vivos y conscientes. Los constructores, la voz de Sara temblaba con una mezcla de temor y asombro. No solo contenían a la entidad, estaban estudiándola. Cada ciclo era un experimento, una forma de comprender lo incomprensible. Mis manos se movieron sobre el panel, guiadas por una comprensión que no era completamente mía. Era como si los símbolos mismos estuvieran susurrando en mi mente, enseñándome su lenguaje imposible. «Está funcionando», gritó Chen. «Los campos temporales se están estabilizando». Pero algo era diferente esta vez. La entidad, esa presencia que desafiaba nuestra comprensión, parecía anticipar nuestras acciones. Los símbolos en las paredes comenzaron a cambiar de forma más errática, como si estuvieran siendo reescritos por una fuerza externa. «No», susurró Sara, su voz cargada de horror. «No estamos conteniendo la entidad, estamos...». La realización nos golpeó a todos simultáneamente. No éramos los primeros en intentar esto. Cada ciclo, cada intento de contención, había sido parte de un plan más grande, un plan que no era nuestro. Y mientras los símbolos continuaban su danza macabra, la verdad se volvió dolorosamente clara. No éramos los carceleros, éramos la llave. La revelación nos golpeó como una onda de choque temporal. Cada acción que habíamos tomado, cada decisión que creíamos nuestra, había sido orquestada a través de eones de planificación paciente. Los constructores no habían creado un sistema de contención, habían construido un mecanismo de liberación que requería la presencia de una forma de vida específica para activarse. Nosotros. Los símbolos. Sara gritó sobre el caos creciente. No son instrucciones para contener, son instrucciones para transformar. Las burbujas temporales comenzaron a fusionarse, creando un patrón fractal que se extendía por toda la cámara. Manuel, aún atrapado en su distorsión temporal, comenzó a multiplicarse en infinitas versiones de sí mismo, cada una existiendo en un momento diferente del tiempo. Necesitamos revertir la secuencia. Chen intentaba desesperadamente modificar los patrones en su panel, pero los símbolos ahora fluían como mercurio vivo, resistiéndose a cualquier intento de control. La voz en nuestros comunicadores se había transformado en un coro de susurros superpuestos, cada uno hablando en un idioma diferente, todos transmitiendo el mismo mensaje imposible. La convergencia comienza. Elena. La voz de Sara temblaba con una comprensión horrorizada. La NASA, ellos sabían. Las misiones anteriores a Titán, los datos perdidos, las interferencias en las comunicaciones. Todo fue para preparar este momento. El aire mismo comenzó a cristalizarse en formas geométricas imposibles. A través de los paneles transparentes del techo, podíamos ver que el fenómeno se extendía más allá de la estructura, transformando la atmósfera de Titán en un caleidoscopio de realidades superpuestas. Los constructores, continué, las palabras surgiendo de una comprensión que no era completamente mía, no desaparecieron, se transformaron. Y ahora nos está mostrando, susurró Sara, sus ojos fijos en las transformaciones fractales que nos rodeaban. No es el final, es una metamorfosis. Las paredes de la estructura comenzaron a desdoblarse en dimensiones imposibles, revelando espacios que existían entre los momentos del tiempo. En estos espacios pudimos ver glimpses de otras expediciones, otros equipos, otros momentos en la historia infinita de Titán. «¡Sara!», grité sobre el ruido creciente de la realidad desgarrándose. «Los registros. ¿Hay alguna forma de enviar un mensaje, una advertencia?» Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. «Elena, ya lo hicimos. Los símbolos en las paredes.
son nuestros mensajes. Siempre lo fueron. La comprensión final cayó sobre nosotros como una lluvia de cristales temporales. No éramos los primeros en pasar por esto, ni seríamos los últimos. Éramos parte de un ciclo infinito de descubrimiento y transformación, cada iteración añadiendo una nueva capa a la complejidad del mensaje. Las distorsiones alcanzaron un punto crítico, y por un momento, todos experimentamos una claridad perfecta. Vimos el plan en su totalidad, la vasta arquitectura del tiempo y el espacio que los constructores habían diseñado. No era una prisión ni una trampa, sino un puente entre lo que éramos y lo que podríamos llegar a ser. «Está comenzando», susurró Chen, su voz mezclándose con los ecos temporales de sí mismo. Los símbolos en las paredes alcanzaron su configuración final, y en ese momento comprendimos que no había vuelta atrás. La transformación que había comenzado con los constructores finalmente había llegado a nosotros. El tiempo se fragmentó en un prisma de posibilidades infinitas. Vi versiones de nosotros mismos extendidas a través de eones, pasado, presente y futuro fusionándose en un único momento de trascendencia cósmica. Las últimas palabras que registramos en nuestros diarios de misión, antes de que nuestras formas humanas comenzaran a trascender las limitaciones del espacio-tiempo, fueron simples pero profundas. La NASA no mintió sobre lo que encontró en Titán. Simplemente no tenía las palabras para describirlo. Ningún lenguaje humano las tiene, pero ahora entendemos, y otros vendrán después de nosotros, siguiendo el mismo camino, añadiendo sus propias voces al coro infinito de la transformación. En los años siguientes, la NASA enviaría otras misiones a Titán. Encontrarían la estructura exactamente como la dejamos, con nuevos símbolos en las paredes, esperando ser descifrados. Y el ciclo continuaría, cada equipo añadiendo su propia capa al mensaje eterno, hasta que la humanidad estuviera lista para su próximo paso evolutivo. Porque en las profundidades de Titán, más allá del tiempo y el espacio como los conocemos, algo espera. Algo que no consume ni destruye, sino que transforma. Y cada nueva expedición es otro paso en el gran baile cósmico de la evolución consciente. Los susurros continúan, esperando ser escuchados por aquellos que están listos para comprender.